Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Ya estamos de regreso, 13 de la tarde con 30 minutos y les contábamos, sí, que las altas temperaturas pueden llegar a aumentar la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, los suicidios y los delitos violentos y las agresiones. Y a pesar de no haber explicaciones claras para esto, los científicos creen que puede deberse a las alteraciones del sueño durante el verano. También otros elementos que pueden afectar son el aumento del estrés corporal y la deficiencia de nutrientes debido a que los cultivos absorben menos zinc, hierro y micronutrientes. Todos elementos que confluyen en lo que los expertos han llamado la ecoansiedad. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos? Lo conversamos con nuestro siguiente entrevistado, Gabriel Prócer, psicólogo ambiental, académico de la Escuela de Psicología de la USACH, magíster en Psicología Educacional. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Hola, buenas, Linda, ¿cómo estás? Muy bien por acá, espero que no afectarme, pero espero no verme afectada por la ecoansiedad, pero quiero partir preguntándote, ojalá que no, pero parto preguntándote, ¿qué hablamos cuando hablamos de ecoansiedad? Bueno, Linda, es súper importante aclarar, para que no andemos preocupados, que la ecoansiedad no es un nuevo trastorno que esté en boga. Lo digo porque en Chile somos súper buenos para salir a buscar los síntomas en Google y saber si es que lo tenemos. Cierto, es verdad. No, más bien la ecoansiedad es un estado de preocupación, es un malestar que estamos experimentando muchas personas, producto de que vemos que el tema del cambio climático, el tema de nuestra realidad ecológica, está siendo un tema difícil, está siendo un tema que parece que no tenemos mucha capacidad de acción, que tenemos cierto miedo al futuro, y eso nos genera un estado de ansiedad. Esa sería para ti la principal definición, porque claro, si tú tienes al secretario general de Naciones Unidas diciéndote que estamos casi a las puertas del apocalipsis, no quiero con esto festinar, porque yo creo que efectivamente estamos en una etapa muy compleja, tanto así que ya no hablamos de calentamiento global, sino que hablamos de, o sea, por lo menos Naciones Unidas habla de ebullición global. Claro, hay dos maneras de ver esto. No me hago cargo porque no me afecta, no me toca, o creo que no me afecta, o creo que no me toca, o me hago cargo, y por supuesto también ahí se plantean una serie de inquietudes respecto a cuál va a ser el futuro, ya ni siquiera para uno, al menos yo, sino para las generaciones jóvenes, ¿no? Totalmente. Y ahí reconozcamos que hay una tercera opción. Digamos que siento que no sé qué tanto me hago cargo, pero quiero ir avanzando en el tema, quiero ir aportando poco a poco. Y yo creo que ahí una de las salidas más importantes que tenemos, porque mucha gente se frustra, mucha gente se siente mal, porque el tema del cambio climático es muy grande. Una sola persona no lo va a poder resolver, e incluso una familia, una escuela, muy difícil. Pero necesitamos de que todos y todas podamos ser parte de eso. Ahora bien, no va a ser en un tono de alegría. Estamos en una emergencia climática. Estamos ante una de las situaciones más difíciles que hemos experimentado como especie. Entonces nos vamos a tener que hacer cargo de esta emocionalidad que estamos viviendo. Nos vamos a tener que hacer cargo de esta preocupación que estamos viviendo para poder hacer una acción efectiva que contribuya al desafío que estamos enfrentando. Absolutamente. Y Gabriel, cuéntame, ¿hay evidencias y cuáles son respecto de que episodios de cambios climáticos extremos, en este caso el calor excesivo, pueden gatillar o exacerbar depresiones o ansiedades? Totalmente. Ahí los colegas de la Universidad de Texas tienen un trabajo bastante profundo desde la psicología ambiental. Ellos llevan varios años estudiando las olas de calor. Y ante las olas de calor, como tú bien mencionas, aparecen cuadros como la depresión, aparecen temas como la ansiedad, pero también aparecen cuadros que nosotros llamamos externalizantes. O sea, empieza a haber una mayor rabia, empiezan a haber problemas en la interacción social. Y son cosas que nosotros podemos empatizar cuando, por ejemplo, en un día de verano en Santiago o en muchos lugares de la región metropolitana, estamos con, no sé, 40 grados de sensación térmica en un lugar de asfalto donde es bastante difícil relacionarse con cualquier otro ser vivo. Me imagino, entonces, por supuesto. En lo que ellos están estudiando hace mucho tiempo es que cuando esto se vuelve ya un fenómeno recurrente de todos los años, la gente empieza a experimentar síntomas más permanentes que se mantienen en el tiempo. Y que tienen un efecto también, dirías tú, en los factores de alteración de la calidad del sueño.
Totalmente, es uno de los factores en los que hemos podido demostrar que hay más consecuencias, o sea, y ahí no tenemos que ir tan lejos. Buenos Aires, una ciudad que hace muchos años nos lleva contando cómo la gente experimenta muchos problemas de conciliación del sueño, cómo las personas incluso mayores de edad tienen muchos problemas y cómo han tenido que desarrollar estrategias para poder adaptarse ante esto y no vivir estas consecuencias de las que estamos hablando. Estamos conversando a esta hora con Gabriel Prócer, psicólogo ambiental, académico de la Escuela de Psicología de la USACH, magíster en Psicología Educacional. Cuando tú tienes problemas, para solamente precisar este punto, Gabriel, que me parece extremadamente importante, primero, tenemos una estadística en Chile de cómo estamos en términos de calidad de sueño, porque la alteración del sueño tiene unos efectos tremendos en la salud de las personas, salud mental, emocional, en fin, biológica también, corporal. ¿Tenemos algo? Sí, en Chile tenemos incluso laboratorios que están dedicados exclusivamente a los estudios de sueño. Y sabemos que la verdad es que en Chile tenemos bastante alterada nuestra calidad del sueño por factores como el estrés, por factores como llevar una vida laboral agotadora, por problemas familiares. O sea, cuando nos encontramos ante una situación disruptiva, generalmente las personas nos vemos afectados en nuestro sueño. Ahora bien, lo que sabemos también es que, por ejemplo, ante episodios como terremotos, que es algo que vivimos mucho en Chile, o episodios como la sequía, también la gente ha mostrado consecuencias y alteraciones en el sueño. ¿Y eso cómo se regula finalmente? Bueno, yo creo que ahí aparecen generalmente conceptos como la resiliencia, como la reestructuración, que nos invitan a pensar que tenemos un desafío primero que todo, que rehuir al tema, que pensar que se nos va a pasar, no es una estrategia sustentable, de que estamos hablando de temas de clima. Más bien lo que es sustentable es buscar ayuda, informarnos al respecto. Algo muy importante hoy en día en estos temas, informarnos correctamente, en lugares no alarmistas, en lugares donde nos ofrezcan soluciones y poder lograr estrategias que nos hagan enfrentar esto. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando vivimos desastres naturales, recurrir a los servicios sociales con los que nos encontramos en nuestra localidad, conversar con nuestros seres cercanos sobre la problemática, si es que tenemos un problema de sueño, asistir a profesionales que nos pueden asistir en esta temática, que pueden ser psicólogos, gente del área de la neurociencia, neuropsicólogos. Existen diversos especialistas que nos pueden apoyar en esto también. Totalmente. Gabriel, volviendo al tema que habíamos planteado al comienzo, las olas de calor, los fríos extremos también se asocian, te pregunto, al abuso de sustancias tipo alcohol y drogas. Sí, hay que pensar que todos estos eventos, y tal vez no tan solo las olas de calor y frío, por eso mencionaba antes las sequías, las inundaciones, los aumentos de los vectores, que es algo que vamos a empezar a ver en Chile también, que empiecen a aumentar los mosquitos, que empiecen a aumentar las polillas, todo eso genera una disrupción de nuestra vida cotidiana. Toda persona sabe muy bien que cuando va perfecto un día y algo nos cambia todo, cambia totalmente todo, aunque haya sido un muy buen día hasta hace un segundo. Claro. Lo mismo sucede con estos eventos. La alteración es tan grande que evidentemente vamos a tener consecuencias como la que hemos hablado, como pueden ser síntomas depresivos, problemas en el sueño, cuadros ansiosos y problemas también en las relaciones sociales, que es algo importante de remarcar. No tan solo nos vemos afectados individualmente, nuestra comunidad de referencia también se ve afectada. Claro, y ahí entonces cuando nos vemos enfrentados también a situaciones que no dependen totalmente de nosotros, que escapan a nuestro control, como son los eventos climáticos, porque se instala naturalmente la sensación de que al no depender de mí, no tengo cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomendación se puede entregar para que eso que también te genera angustia y ansiedad puedas manejarlo de mejor manera? Sí, bueno, yo creo que siempre hay la recomendación ante todo problema que parece enorme, es ver la porción del problema que sí puedo atacar, que sí puedo hacerme cargo. Ahí uno se da cuenta, por ejemplo, en la vida cotidiana también, cuando aparece un gran problema y uno lo empieza a aterrizar poco a poco, el problema se vuelve manejable. Entonces yo creo que la gente lo que tiene que entender cuando sucede este tipo de desastres, cuando suceden estas alteraciones, no vamos a poder volver al estado anterior, o muy difícilmente vamos a lograr estar exactamente en el estado anterior. Pero sí es importante unirse, conversar qué es lo importante de recuperar, qué es importante que empecemos a recuperar ritmo,
si tenemos que volver al trabajo paulatinamente, tenemos que volver a tener ciertos grados de concentración, etcétera, etcétera. Ponernos tareas asibles en el día a día y que podamos también ir aumentando paulatinamente nuestra actividad al respecto. Estamos con Gabriel Prócer, psicólogo ambiental, académico de la Escuela de Psicología de la USACH y magíster en Psicología Educacional. Hemos vivido eventos de la naturaleza en nuestro país, es una característica que nos acompaña, ¿no es cierto? Es casi parte del ser, de habitar esta tierra, ¿no es cierto? Eventos ya sea climáticos, que tengan que ver con problemas, qué sé yo, cuestiones relativas a terremotos, ¿no? En fin, y situaciones como digo, que escapan a nuestro control. Y ahí te quiero preguntar respecto de lo que siempre surge y lo que vimos también en este invierno que pasó con estas lluvias tan intensas, ¿no? Que es la capacidad de la resiliencia del individuo y cómo eso se plasma en lo colectivo. ¿Cómo lo puedes percibir tú como país, como chilenos, como sociedad? Genial, me parece una muy buena pregunta, Mirna. Yo creo que lo primero es constatar que somos un país que ya tiene un bagaje cultural al respecto muy grande. Los extranjeros no dejan de sorprenderse la capacidad colectiva que tenemos de responder a estos desastres. Lo que hemos tenido que mejorar con el tiempo es nuestra capacidad de prepararnos ante un nuevo desastre. Es muy importante ir a constatar a las mismas comunidades, por ejemplo, del Maule, que vivieron 2 inundaciones en un periodo de tiempo muy cercano, lo muy distinto que fue la segunda, producto de que en algunos lugares se organizaron, tuvieron más claro lo que tenían que hacer cuando sucediera, las personas que tenían que socorrer en caso de que hubiera una emergencia. Yo creo que el pueblo chileno tiene esa sabiduría muy incorporada y en los últimos años nos hemos dado cuenta de lo importante que es mejorar nuestra capacidad de preparación. Porque la respuesta, sabemos que cómo ponernos en el marco cuando está temblando, sí, pero lo que tenemos que mejorar es precisamente lo que tú dices, cómo estamos organizados colectivamente. Exacto. Para enfrentar estas emergencias. Y eso también, si lo llevamos a lo que, mira, yo no quiero ser catastrofista y espero efectivamente que este verano, es que de verdad que lo que vivimos el verano pasado fue dramático, o sea, el tema de los incendios forestales, una cuestión que está cada vez más cerca porque precisamente las temperaturas son mucho más altas y eso genera eventos que hacen que los factores que pueden estar detrás de un incendio forestal o de alguna situación de esa naturaleza, ¿no es cierto?, estén más a la orden del día. ¿Cómo te puedes preparar frente a eso? Porque además, ¿cómo te preparas frente a la tragedia? Totalmente. Bueno, primero, ojalá nadie ande preparado en el sentido de estar todo el día pensando en que le va a suceder una tragedia en cualquier momento, ¿no? Eso no es lo que queremos transmitir. Pero más bien, yo me acuerdo mucho, me tocó acompañar, por ejemplo, entre los años 2015 y 2016 a comunidades del Maule que vivieron incendios, y ellos se dieron cuenta que prepararse no tan solo era estar listo para saber a qué señora había que ir a buscar a su casa porque tiene problemas. No tan solo era eso. También era ser empático e ir a cortar el pasto de ese vecino que no puede cortar el pasto para evitar que por ahí, por ejemplo, entre el fuego. También significó para esas comunidades organizarse y armar cortafuegos en el borde del sector donde estaba la industria forestal, etcétera, etcétera. A cada lugar significa un desafío distinto. Imagínate, por ejemplo, las personas que se ubican en los cerros de Valparaíso, es lo mismo. Para ellos va a haber un desafío particular de cómo prepararse en caso de que sus viviendas, por ejemplo, colindan con un incendio. Claro. Yo lo que creo que es muy importante, si me permite cerrar la idea, es comunicarnos con nuestra comunidad de referencia, atrevernos a tener esa comunicación que hemos perdido en los últimos años tal vez, comunicarnos con nuestra vecina, sabiendo que estamos en un lugar de riesgo, también tener un plan familiar claro, y si es posible tener un kit de emergencia, al menos básico, que sean velas, una linterna, un par de snacks que sean compartibles fácil. Eso es lo mínimo que uno pudiera tener si es que se encuentra en un sector de emergencia y quisiera estar preparado. Mira, ahí te quiero preguntar algo que me interesa mucho ver tu visión. ¿Tú dirías que nosotros somos más proclives a lo individual que a lo colectivo como sociedad chilena? Yo diría que en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana sí, pero diría que en Chile existe una tradición histórica más bien de lo contrario. Nosotros teníamos una costumbre bastante colectiva y de bastante una amabilidad con el otro.
Y yo creo que eso es algo que sigue presente en nuestra disposición. Eso es algo que cuando uno ve nuestra reacción, por ejemplo, al terremoto, la reacción del chileno, claro, uno ve a la gente agarrando la tele por ahí Sí. y llevándosela para la casa. Totalmente. Pero también uno ve las ollas comunes, también uno ve ese hombre levantando la bandera chilena frente a las cámaras. Esas dos escenas suceden en simultáneo. Acercarnos a la colectiva, ponernos en disposición de la colectiva, comunicarnos con nuestros seres de referencia para tener esa reacción colectiva, yo creo que esa es una tarea que nos atañe a cada uno, a cada una de nosotros. Sí, yo te lo preguntaba, Gabriel, también en relación a temas como con mi plata no, esta idea Claro. de que todo depende de mí, de que yo no voy Sí. a poner nada de mis futuras cotizaciones, por ejemplo, previsionales, Por ¿no? ejemplo. Porque al final del día se van a robar mi plata. Entonces, nuevamente, más allá de la discusión técnica, ideológica sobre... Porque me parece que ese punto es súper interesante, porque en el fondo como que nos hemos acostumbrado también en Chile a que todo depende demasiado de nosotros. Total. ¿Te fijas? Entonces por eso te lo preguntaba. Sí, y yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. En ese sentido, incluso en los últimos años hemos visto un rebrote del individualismo, ¿no? Eso, tal cual. Yo creo que incluso no hay que irse del tema para ver ejemplos. Cuando uno nota las conversaciones constitucionales que hay respecto del medio ambiente y el cambio climático actualmente, estamos casi que en la posición más individualista posible. Ahora bien, yo creo que en esta difícil situación también estamos experimentando otras cosas, como que, por ejemplo, estuvimos a punto de organizar el evento más grande respecto al cambio climático en nuestro país, que fue la COP, y tuvimos que hacer un evento paralelo. A partir de ahí, un montón de organizaciones chilenas, organizaciones sociales, se vieron muy fortalecidas y han aumentado mucho su trabajo en los últimos años. Sin ir más lejos, Fridays for Future, la Sociedad Chilena de la Acción Climática, un montón de otros organismos también. Entonces, yo creo que es importante no caer en una visión naif, por así decirlo, de que estuviéramos en el momento perfecto para las soluciones colectivas, pero hay que hacer una definición personal. Y esa definición personal es la que nos permite reaccionar de una u otra manera ante el momento crítico. Justamente las reacciones más individualistas ante los desastres son las menos adaptativas, son las que más nos traen problemas. Y también eso es algo que nos estamos dando cuenta con el cambio climático. El estilo de vida más individualista nos está trayendo el mayor problema que hemos tenido como especie. Y está absolutamente a la vista. Gabriel Prócer, psicólogo ambiental, académico de la Escuela de Psicología de la USACH, magíster en Psicología Educacional. Un gusto haberte tenido con nosotros. Un gusto para mí misma. Que estés muy bien también.